Doy la más cordial bienvenida a esta nuestra última sesión de webinar de capacitación en línea para tutores y tutoras clínicos del PUE. En la sesión de hoy tengo el gusto de presentar a la maestra Daniela Cocolotl, quien es maestra en psicología con residencia en psicología educativa por la UNAM. Es miembro activo del Grupo Interdisciplinario de Investigación e Innovación de Evaluación Educativa en Enfermería desde 2019. Cuenta con diversas publicaciones, ha colaborado en distintas instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y la Universidad de Laica Eloy Alfaro Manaví en Ecuador. Cuenta con 11 años de experiencia en instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana e imparte docencia en licenciaturas de Psicología, Pedagogía y Enfermería. Actualmente trabaja en la Subdirección de Evaluación de Posgrado y Titulación de la reciente CEI de Coordinación de Evaluación e Innovación y espe- em, Desarrollos Educativos y Desarrollo Educativo, antes la CUAIER, de la UNAM. Es profesora y tutora de la Universidad Panamericana y docente de la Maestría en Educación Médica de la UNAM. Eh, Ella nos acompaña hoy para coordinar el taller del día de hoy y nos acompañan también sus especialistas, porque vienen con un grupo de especialistas de la Universidad Panamericana. Son Amanda Ramos, Diego Martínez y Patricio, ya se me perdió aquí, Patricio López. Entonces, si vamos empezando ya a quitar nuestro fondo, para que puedan ellos compartir su presentación. Sean bienvenidos, Patricio, Diego, Amanda, maestra Daniela. Adelante, los escuchamos. La sesión de hoy es un taller y tenemos distintas actividades. Parte de este taller que ellos nos van a presentar como un equipo breve para luego hacer algunas actividades en pequeños grupos. Así que disfrutemos la sesión del día de hoy que se titula Adelante, maestra Daniela. Muchas gracias, doctora. Gracias por esa bienvenida. Pues el día de hoy les hemos preparado un taller que se llama o se titula Herramientas para el aula y la vida. Y específicamente nos vamos a centrar en el conocimiento o la profundización respecto a las habilidades socioemocionales y cognitivas, donde va a entrar un concepto pues que consideramos innovador, ¿no? Para ustedes y que trabajamos y les traemos para poder reflexionar al respecto. Bueno, este trabajo cabe la pena resaltar y contextualizar que forma parte del proyecto PAPIT IT 200923, con el que tenemos registrado en la facultad a través de la doctora Graciela, creo que también estuvo la doctora Gandhi al inicio o está, y entonces ya llevamos mucho tiempo trabajando de manera colaborativa en diferentes aspectos. Y uno de esos aspectos, como evaluación diagnóstica, resultado de la tesis del maestro Rodrigo Montero, fue que necesitábamos trabajar más con los docentes, todas las cuestiones que tienen que ver con habilidades socioemocionales, específicamente para ustedes del posgrado en enfermería, pero bueno, se puede ampliar también para la licenciatura, ¿no? Por supuesto, porque el proyecto está registrado para el posgrado. Entonces, bueno, hemos tenido ya diferentes aproximaciones, mucho material, mucho trabajo en colaboración con enfermería que nos permite, pues, hacer esta propuesta el día de hoy que esperemos y estamos trabajando en que esto se convierta en en un curso que podamos montar en la plataforma Moodle, también para, obviamente, los profesores de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Pues vamos a dar comienzo entonces. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y esperemos que lo que les traemos preparado sea de su agrado y utilidad. Vamos a comenzar y bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy y cuáles son los objetivos de este taller? Buscamos entonces principalmente, ahorita que pongan la diapositiva de objetivos, por favor, para ser un poco más específicos. Queremos lograr que puedan identificar o que podamos identificar en conjunto cuál es la importancia de las habilidades socioemocionales y, por supuesto, la flexibilidad cognitiva, que en un momento y más adelante lo vamos a ver más detalladamente. Y, bueno, qué tiene que ver en la práctica docente o específicamente en la práctica clínica, donde está enfermería y en la vida cotidiana. Es decir, lo que vamos a revisar el día de hoy les va a ayudar a ustedes. Queríamos no solo limitarlo a su práctica docente, sino que puedan trasladarlo y utilizarlo
en actividades pues cotidianas, ¿no? También como personas, pues no podemos dejar de lado nuestra profesión, pero tampoco dejar de reconocer que somos personas. Por lo tanto, esta información nos gustaría que se pudiera reconocer en situaciones reales en las que se pudieran utilizar dichas habilidades sobre las que vamos a hablar un poco más adelante. Y finalmente, que es lo que primero vamos a ver como cosas conceptuales, teóricas, y después vamos a trabajar con un caso que vamos a aplicar para identificar estas habilidades que se ponen en juego a la hora de tomar una decisión. Nos gustaría, por supuesto, que como parte de los resultados o el producto de este taller, pues se lleven una reflexión o hagamos una reflexión en conjunto sobre las herramientas que se requieren para el desarrollo de estas habilidades, tanto para la evaluación como para su aplicación. Y bueno, pues por supuesto queremos fomentar un espacio de intercambio y aprendizaje colaborativo entre docentes, que a veces creemos que se da como de poca manera o de manera muy a veces muy académica, ¿no? Entonces, pues sean bienvenidos y pues esperemos que esto les sea de mucha utilidad y vamos a comenzar entonces con el tema ya de lleno teórico y conceptual. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar delimitando brevemente qué son las habilidades socioemocionales y las funciones ejecutivas. Ahorita de primera mano nos gustaría pues hacer un ejercicio de reflexión en donde ustedes nos compartan si ya habían escuchado con anterioridad alguna de estas habilidades y si ese es el caso, ¿qué habilidad emocional o función te ha salvado en un día difícil como docente clínico o como profesional de la salud? Como habilidades socioemocionales, les recordamos que se encuentran el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la colaboración y el liderazgo positivo. Mientras que, aunque en funciones ejecutivas existen varias, como son la memoria de trabajo, la inhibición, la planificación, la toma de decisiones, en este taller en particular tomamos la decisión de enfocarnos en el análisis y desarrollo de la flexibilidad cognitiva y de la autorregulación. Entonces, si pudiesen ayudarnos interactuando a través del chat de Zoom, contestando esta pregunta, les vamos a dejar unos minutitos. Como siempre, la, la participación es completamente voluntaria, pero pues se agradece un montón porque nos permite, es un tanto formativo y enriquecedor para nosotros saber qué experiencias han tenido con el uso de estas habilidades. ¿Puedes repetir la pregunta, Amanda, por favor? Claro que sí. Teniendo en cuenta cuáles son las habilidades socioemocionales y las funciones ejecutivas, ¿qué habilidad emocional o función te ha salvado en un día difícil como docente clínico o como profesional de la salud? Entonces se trata que ellos elijan alguna de las que está mostrándose en la diapositiva. Bueno, esperemos si tienen su participación en el chat. Por favor, profesores, Puede démosle ser unos una o varias, no minutitos. se preocupen. Sí, Carlos dice empatía. Si quieren ir leyendo ya lo que está escribiéndose en el chat, adelante. Sí, dice la maestra Edith, sí, de habilidades socioemocionales se ha aplicado empatía, escucha activa, comunicación asertiva, colaboración, liderazgo positivo en diferentes momentos. Bien, maestra, son varios. La maestra Lucía nos dice la empatía y el autoconocimiento, la maestra Noemí, empatía y escucha activa, la maestra Marta Lilia, escucha activa. La maestra Carla nos dice la empatía es la base de todo. Cierto, maestra, muchas gracias. La maestra Karen, la empatía, la autorregulación y la comunicación asertiva. La maestra Alma Lucero, escucha activa, comunicación asertiva y empatía. La maestra Elvira, escucha activa y autorregulación. La maestra Vero, autorregulación, empatía y escucha activa. La maestra Silvia, autorregulación. La maestra Beatriz, escucha activa, comunicación asertiva y liderazgo. La maestra Guadalupe, autorregulación, empatía y escucha activa. Muchas gracias.
El maestro Víctor, empatía sin lugar a dudas. La maestra Romana, en cuanto a las habilidades socioemocionales, a mí me funciona el autoconocimiento, la autorregulación y la empatía. Súper. Muchísimas gracias Muchísimas a gracias. todos por sus comentarios, porque si bien este taller es con la finalidad de profundizar un poco más qué son y para qué nos sirven tanto en la vida diaria como en la práctica profesional, pues también es muy gratificante y a la vez un poco de esperar que todos ustedes ya tengan algún tipo de acercamiento con estas habilidades anteriormente mencionadas. Entonces, pues al ustedes tener en cuenta no solamente la existencia de estas, sino la funcionalidad de la práctica de las mismas, pues creo que este taller podría ser muchísimo más enriquecedor. Entonces, muchas gracias a todos por participar y podemos pasar con la siguiente diapositiva. Perfecto. Y para comenzar, pues ya dimos una pequeña base de cuáles son las diferentes habilidades socioemocionales y las partes de la flexibilidad cognitiva, pero hay que dar primero un enfoque ya más directo, ¿no? Sobre qué son estas cosas. Entonces, para empezar, vamos a explicar con las habilidades socioemocionales. Estas son un conjunto de capacidades adquiridas que permiten reconocer y regular las emociones, establecen las relaciones positivas y nos ayudan para la toma de decisiones responsables. O sea, son la base para nosotros poder comunicarnos y relacionarnos de alguna forma con los demás. Al final somos seres sociales, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva se refiere a la habilidad de adaptar la forma de pensar y actuar entre cambios, nuevos desafíos o información que llega a ser contradictoria. Esta es una función ejecutiva superior que nos permite modificar estrategias, cambiar de perspectivas y alternar entre diversas ideas que se nos llegan a presentar en diversos momentos. Bueno, y ahora un poco más sobre para qué nos sirven todas estas habilidades. Pues claro que luego en las habilidades emocionales como que tenemos una idea más clara de para qué nos pueden estar sirviendo, ¿no? Por ejemplo, la docencia clínica, pues estas habilidades pues pueden fortalecer la capacidad de afrontar situaciones emocionalmente demandantes. Diego, Diego, ya no te se escuchamos. Se apagó el micro. Ay, una disculpa. Este, Bueno, no estoy muy seguro en qué parte me quedé, pero retomando un poco rápido sobre todo, pues en especial en el área de enfermería, ya sea en la docencia o en la tutoría clínica o en ambos campos, pues precisamente se encuentran en entornos socioemocionalmente demandantes, ¿no? Y gracias a las ciencias emocionales, pues podemos construir estos entornos de confianza y acompañar el desarrollo integral tanto de los estudiantes como propio, ¿no? Justo es muy importante reconocer, pues, que estas habilidades emocionales no solo sirven para el externo, sino para también nosotros no estar en tanto conflicto con el entorno o en una situación más estresante, lo cual podría ser previo el caso a esta adquisición, ¿no? O al uso de estas habilidades. Por otra parte, la flexibilidad cognitiva pues nos permite, en particular a los tutores, a reformular explicaciones cuando el estudiante no comprende. O sea, un ejemplo muy claro son las analogías, ¿no? El uso de una analogía para la explicación de algo, pues es una forma de hacer esta comparación de una manera distinta a la que se nos presenta, ¿no? Es una forma muy sencilla o muy base sobre cómo podemos ir cambiando esa explicación o de un reformular por completo la información que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo con Roca y colaboradores. Por otra parte, Ferrera y colaboradores, pues más que nada dicen que esto facilita también la autorregulación del pensamiento y promueve enseñanza más reflexiva y adaptativa. Cuando nos referimos a la autorregulación, principalmente lo vemos como una función ejecutiva debido a que pues justamente se requiere de la inhibición de las funciones ejecutivas para poder tener esta regulación propia, ya sea del pensamiento o de la acción misma, ¿no? Bueno, pues una vez teniendo el entendido de qué son y para qué nos sirven, nos pareció importante darles esta como visibilización de que así como son categorías grandes que cada una representa a una habilidad o a una función,
Para el correcto desarrollo y eficacia de las mismas, se tienen que tomar en consideración ciertas subcategorías que se deben de trabajar de manera individual para posteriormente trabajar en conjunto y así poder llegar al desarrollo y empleamiento, y ejecución de las habilidades. Entonces, primero tenemos el autoconocimiento y para poder llegar al desarrollo del mismo, es importante hacer un trabajo interno en donde seamos capaces de reconocer nuestras emociones propias, ponerles una emoción y diferenciar o analizar si tenemos la capacidad de emoción. También tenemos que hacer un trabajo de una autoevaluación realista en donde no seamos estas personas que o consideramos que no tenemos ninguna aptitud o capacidad o consideramos que ya lo tenemos todo como esto se le llama síndrome de producto terminado, ¿no? O sea, ya no tenemos absolutamente nada que mejorar, ya no tenemos ninguna área de oportunidad, todo nos sale de la manera en la que tendría que salirnos y pues eso pues es una perspectiva limitante ya que te imposibilita o obstaculiza a un crecimiento personal que pues en la medida en la que tú lo hagas de manera consciente puede ser algo que suceda a lo largo de toda la vida, ¿no? No importa la edad. Y, por supuesto, la confianza en sí mismo, el reconocer nuestras áreas de oportunidad, nuestros defectos, las cosas en las que no somos buenos, a la par de conocer nuestras virtudes, nuestras capacidades, aquello que sí nos sale, pues a veces hasta de manera natural o en lo que nos hemos esforzado mucho para poderlo conseguir, nos permite tener una evaluación integrada de nosotros mismos, en donde sabemos en qué cosas podemos mejorar, pero también sabemos en qué cosas podemos hacerlo bien. Entonces, eso es súper importante porque a pesar de que nosotros cometamos fracasos, errores o hayan sucedido cosas adversas a como lo teníamos planeado, es importante tener confianza en uno mismo para pues siempre tener esta perspectiva ante la vida de que a pesar de las adversidades nosotros vamos a ser capaces de afrontarlas, aunque esto tenga lógicamente su respectivo esfuerzo detrás. Después tenemos a la habilidad de la conciencia social. Para poder llegar al correcto funcionamiento de ella, necesitamos tener en consideración la aparición y en su defecto el desarrollo de la empatía. ¿Qué tan capaz soy de empatizar con la situación del otro a pesar de que yo jamás he vivido algo similar o a pesar que a mí no me parece que esté siendo eh, proporcional la reacción a la conducta o a la emoción o a lo sucedido? Siempre estar abiertos a escuchar y a tratar de comprender lo que el otro nos está exponiendo, a pesar de que nosotros lo resolveríamos o lo llevaríamos o afrontaríamos de una manera diferente. Después tenemos el respeto por la diversidad y esto es sumamente importante. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, o más bien podría hasta tener la certeza de que muchos de nosotros sabemos como profesionales de ciencias de la salud la gran importancia de respetar sin juicios de valor la existencia de la diversidad. Y esto no solamente aplica para el trato con los pacientes, sino también para el trato con el alumnado. Luego también está importante la comprensión de normas sociales y éticas, y no solamente su comprensión y su conocimiento, sino también la motivación para efectuarlas y atenderlas y hacerlas, ¿no? Luego también está la escucha activa. La escucha activa es esta habilidad que se tiene de no solamente estar oyendo lo que el otro está diciendo, sino dar nuestro mejor esfuerzo para que esta persona se sienta escuchada a través del lenguaje no verbal, a través de pequeños incentivos personales como, sí, te escucho, entiendo, etcétera. Y sobre todo un trabajo personal e interno en donde realmente estemos tratando de comprender lo que el otro nos dice aunque se esté explayando más de lo que nos gustaría, aunque nosotros lo sintetizaríamos o lo comentaríamos de una manera más pragmática y resumida, volver a esta parte de la empatía y entender que pues todas las personas tienen una manera particular de comunicarse y en la escucha activa la responsabilidad se encuentra en la intención de comprender lo que el otro nos está tratando de decir. Luego también está la toma de decisiones, el análisis oportuno y prudente de cuáles son las consecuencias. Esto también es muy importante en, pues, desafortunadamente, al ser cuestiones de salud, también tiene sus respectivos riesgos, ¿no? Entonces es importante analizar las consecuencias, es importante analizar qué es más importante, salvaguardar la vida
o también tomar en consideración la calidad de vida que va a recibir el paciente si se toma esta decisión, etcétera, ¿no? O sea, el siempre estar abiertos a recibir el abanico de posibilidades de qué es lo que puede suceder si nosotros tomamos una decisión y con base en eso tomar la decisión más adecuada. Una evaluación ética está un poco de más explicarlo y, por supuesto, una toma de decisión informada, estar siempre lo más informados y con el mayor contexto posible sobre la vida del paciente, la evolución del diagnóstico, las posibilidades de atención tanto familiar como personal, etcétera, para que así se pueda hacer una resolución de problemas ética y responsable. Y bueno, también en esto entra como el tema de la importancia de saber trabajar en equipo, de liderazgo asertivo, porque muchas veces, pues en ámbitos clínicos, la decisión no depende de un solo profesional, sino de un grupo, ¿no? Entonces, que no hayan como intereses personales que estén dificultando la decisión y que siempre esté por encima de todo el bienestar del paciente. Y finalmente tenemos flexibilidad cognitiva. Para esto tenemos que tener el trabajo y identificación de la capacidad de modificar estrategias. Tenemos una manera muy marcada de hacer las cosas, pero pues siempre estar abiertos a que existen otras maneras de hacerlo y que hoy por hoy la ciencia nos permite decir que hoy se tiene que hacer de una manera y que mañana probablemente exista una manera muchísimo más funcional, eficaz y con el menor riesgo posible a la que estábamos acostumbrados o con la que fuimos educados. También está la importancia de tener apertura para cambiar de perspectiva, que va ligado con lo anteriormente descrito, y la posibilidad de alternar a nuestro foco de atención entre tareas sin perder la eficacia con la que realizamos las mismas. Siguiente, por favor. Bueno, y tomando en cuenta todo lo anteriormente descrito respecto a la flexibilidad cognitiva y las habilidades emocionales, ¿en qué situaciones o circunstancias se podrían presentar? Bueno, esa es una pregunta que yo les extiendo a todos ustedes que están aquí presentes, pero ¿en qué situaciones se requiere la flexibilidad cognitiva y las habilidades socioemocionales dentro de la docencia clínica? Apreciaría que si pudieran usar ahorita el chat de Zoom para poder responder a esta pregunta. En esta pregunta, pues estamos los coordinadores, ¿no? O sea, ¿en qué situaciones se requiere flexibilidad cognitiva o habilidad emocional dentro de la docencia clínica? Si nos hacen el favor de volver a interactuar en el chat. Dice la maestra Marisela, considero que la autoevaluación es muy importante, darnos cuenta de nuestras áreas de oportunidad y escuchar a los alumnos, tanto en tareas personales y académicas. El maestro Víctor en la flexibilidad de ajustarnos a la experiencia del alumno ante entornos clínicos. La maestra Beatriz enseñando un procedimiento. Muy bien, muchas gracias. Demos oportunidad a ver si escribe alguien más. La maestra Guadalupe nos dice, muchas gracias, cuando un alumno no responde acertadamente ante algún tema ya revisado. Qué importante, ¿no? La maestra Noemí, en cuanto el alumno presenta dificultad en un procedimiento o en alguna asignatura, muy bien. Y fíjense cómo de manera tan particular aquí se ve la experiencia, ¿no? Hay quien lo dice tal vez más general y quienes ya lo han visto y lo han vivido o experimentado en algo muy particular, como que alguno de nuestros estudiantes, por ejemplo, no entiende algún tema o no lo comprendió como nosotros lo explicamos, o en algún procedimiento, en alguna técnica, ¿no? La enfermería usa muchas técnicas y muchos procedimientos. Y si a veces se equivocan en un paso y lo adelantan o lo invierten, es bueno, un caos, ¿no? Es muy delicado. No sé si alguien más nos quiera compartir su experiencia en el chat. En todo caso, procederemos.
Y Sí, es muchas gracias. justo nosotros tuvimos también unos casos, algunos ejemplos en donde pues podemos encontrar las habilidades socioemocionales en acción. Por ejemplo, el autoconocimiento. En el caso de la docencia, pues está en el reconocer cuando una clase llega a generar frustración o inseguridad y a través de eso llegar a nuevamente y pues a veces explotar contra los alumnos o en contra de ellos, ¿no? Porque hay que tomarlo en cuenta, llega a ser muy difícil. Y en la vida diaria también, cuando nos damos cuenta de que estamos irritados, cuando tenemos hambre, mucho calor, incómodos, y pues mejor nos tomamos un tiempo fuera y decidimos tomarnos un descanso antes de continuar con todas nuestras respectivas tareas. En el caso de la autorregulación, pues es importante reconocer que pues también todos tenemos esta misma capacidad de alguna forma, ¿no? Y en la docencia se busca mantener la calma ante un grupo difícil o una situación inesperada, como llega a suceder en las fallas técnicas, cuando uno está dando clase en línea, mones, no llegar a transmitir nuestra propia ansiedad hacia el alumnado. En nuestra vida diaria la podemos encontrar cuando respiramos profundo y buscamos regular el tono antes de responder a una discusión acalorada con algún familiar, con algún amigo, con nuestra pareja. Esto llega a pasar, ¿no? Y al final, pues, respirar hondo y tomar en cuenta que hay mejores formas de sobrellevar estas situaciones es lo que nos ayuda a seguir fluyendo con estos casos, ¿no? Bueno, por otra parte, pues también tenemos la parte de la empatía, que como justamente un ejemplo en el chat mencionaban, escuchar los miedos cuando no tienen experiencia, ¿no? Entonces, justamente esta parte me parece algo muy valioso, porque precisamente ustedes en la docencia, ya con toda esta experiencia detrás, pues sí toma una cuestión más empática y a lo mejor un momento como de recordar en el momento en el que no estaban con la experiencia que cuentan ahora, ¿no? Y precisamente eso se puede ver mucho en la docencia. Incluso también la detección de un estudiante que está pasando por una situación difícil y brindarle apoyo sin que lo pidan necesariamente. Así como también mencionaban en el chat, ¿no? Cada alumno es diferente en la recepción del aprendizaje, ¿no? O sea, y no solamente por la capacidad del aprendizaje, a lo mejor puede estar pasando por una situación difícil, o precisamente el porque no está entendiendo este tema, la empatía ayuda mucho en estos ejemplos. Gracias por compartirnos igual sus experiencias ahorita. Y bueno, por otra parte, en la vida diaria, pues justamente es el ponerse en lugar de un amigo y conocerlo, eh, por ejemplo, cuando cancelan planes a último momento, no sé si les ha pasado las últimas semanas con la lluvia, que ha sido algo desastroso, en cualquier estado de la República me parece que ha sido igual de desastroso, o más en algunos que otros. Pero justamente, ¿no? Que estamos ya en algún lugar y nos cancelan porque le abrió el carro, ya no pasaba el metro o demás cuestiones. Y pues justamente, pues pasar de el qué mala onda que me está cancelando es a lo mejor está pasando por un momento difícil, ¿no? O a lo mejor y esto no tiene que ver conmigo, o a lo mejor puede ser justamente el ejercicio pues, más sencillo, más cotidiano de ponernos en el lugar de la otra persona. Por otra parte, las habilidades sociales que muchas veces damos por sentado, pues en la docencia es fomentar un ambiente tanto de respeto como de colaboración. Eso no significa como ser amigos de nuestros alumnos o necesariamente llevarnos pues como si todos estuviéramos como en la misma capacidad, pero pues sí, justo se refiere a promover estas partes de la comunicación clara y la escucha activa, ¿no? Que también son otras habilidades que van de la mano con estas habilidades sociales. Por otra parte, en la vida diaria, pues el resolver malentendidos con un vecino de forma asertiva y respetuosa, o el simplemente comunicarnos, y demás cuestiones, ¿no? Por otra parte, la toma de decisiones de manera responsable. Hace rato alguien acá lo mencionaba, pero justamente la docencia, pues elegir no sorprender públicamente a un alumno, sino hablar con él en privado para cuidar su autoestima y el clima grupal, pues es algo muy importante, porque en un momento, justo ahorita mencionaban como la autorregulación, la maestra romana, que luego es cuando pues precisamente, pues primero toca autorregularnos, a lo mejor, y sorprendemos a algún alumno haciendo trampa en algún examen o faltando el respeto a alguno de sus compañeros, y en lugar de precisamente
en ese momento como corregirlo o acercarnos y demás, pues a lo mejor en privado pues puede ser algo que pueda ser más fortuito, tanto para la relación con el alumno como para evitar la humillación de ¿no? Y por otra parte, en la vida diaria, pues decir, por ejemplo, no responder un mensaje hiriente en redes sociales, en especial como dejarnos llevar precisamente para esta parte de la emoción, ¿no? Justamente esto se encuentra muy ligado con algo que han mencionado mucho, que es la autorregulación, ¿no? El no dejarnos llevar por la emoción, ¿no? Pero esto no significa no sentir dicha emoción, sino significa reconocer la misma emoción que estamos sintiendo y poder así, reconociendo dicha emoción, saber cuál es el mejor camino que actuar, ¿no? Eso no significa no sentirnos enojados por lo que esté pasando, no, que no nos enoje o no nos ponga triste algún comentario, sino significa que reconocer esta tristeza, reconocer este enojo y poder tomar la mejor decisión a partir de eso, reconociendo que estamos o enojados o tristes, ya sea en el aula, en el día a día o simplemente mientras estamos haciendo compras por internet, ¿no? Que a lo mejor pueden a veces estar ligadas con cierta emoción ahí guiándonos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la flexibilidad cognitiva en acción. Es un poco exactamente igual al mismo ejercicio que acabamos de realizar con habilidades sociales. En cuanto a la práctica de la docencia en enfermería, nos va a servir para reestructurar una clase clínica cuando no se cuenta con los recursos planeados, que esto puede suceder de manera muy espontánea y la capacidad de seguir llevando una dinámica que nos lleve a los objetivos planteados sin contar con todos los recursos con los que habíamos estructurado o planeado la actividad. Cambiar de enfoque al explicar un tema si los estudiantes no nos están comprendiendo con la primera explicación, que eso es algo que también ya se comentó en los comentarios que se nos compartieron, que es algo que ya han logrado hacer en algunas situaciones, lo cual me da muchísimo gusto escuchar. Es este tema de la comprensión de que todos los alumnos, en su mayoría, tienen una manera muy particular de aprender y que nosotros como docentes tenemos la posibilidad y al mismo tiempo la obligación de buscar estrategias adaptativas que le permitan a la mayor cantidad de alumnos posibles entender lo que estamos tratando de transmitirles, ¿no? Que claro que aquí existen estas cuestiones que no se tienen que desvalorizar o pasar de largo, que también existe la posibilidad de que el estudiante no cuente con la motivación para estar prestando atención a lo que se está tratando de transmitir como docente y que eso pues ya se sale un poco bastante de nuestra responsabilidad en la práctica. También nos va a ayudar para la adaptación emocional y mental a turnos clínicos complejos o a imprevistos, tanto dentro del hospital como dentro de la práctica clínica. Esta capacidad de poder afrontar algo emocional y mentalmente complejo sin perder los estribos, en donde siempre esté, mm, pues por encima de todo, esta capacidad de atender las cosas de manera serena y tranquila, porque al hacerlo de manera serena y tranquila tenemos mayor capacidad de darle una resolución óptima sin que nuestra posibilidad de resolución se vea afectada por estresores o por frustración, etcétera, o agobio, ¿no? Y pues también la gran importancia de esto no solamente radica en nuestra propia responsabilidad dentro de los papeles de prácticas clínicas o dentro del hospital, sino también en qué emoción le transmitimos a través del ejemplo a los alumnos. Si nosotros estamos ansiosos ante un imprevisto, lo más probable es que los alumnos aprendan a estar ansiosos ante imprevistos. Después tenemos la integración de distintas formas de evaluación o metodologías según el grupo o según el alumno. Ahora vivimos, y esto es no de ahora, realmente ya tiene bastantes siglos, que la educación tiene una manera muy estricta y estructurada de evaluar las capacidades y rendimiento del alumno. Hoy por hoy, nuevas estrategias de abordaje pedagógico se ha visto que es un poco reduccionista
para alumnos que sí demuestran tener la intención, la motivación, la capacidad y desempeño para pues poder atender sus responsabilidades académicas y que sin embargo por alguna razón en específico en el número se ve reflejado algo muy diferente a lo que vemos tanto en la práctica como en la personalidad del alumno. Entonces también ahí es muy importante entender o aceptar que si bien llevamos una metodología sistematizada de enseñanza y de calificación de muchos años, pues que siempre existe la posibilidad de adaptar esta rúbrica de calificación a personalidades que demuestran que tienen la motivación y las capacidades, pero que por alguna razón el número no lo refleja. Y en la vida diaria, la flexibilidad cognitiva es muy importante porque nos ayuda a cambiar de opinión al recibir nueva información, sin sentir esto como algo que nos comprometa de manera identitaria. O sea, a veces como que el orgullo entra en la toma de decisiones y defendemos nuestra primera decisión u opinión como si se tratase de defendernos a nosotros mismos. Y a veces eso complejiza no solamente el reconocer cuando nos equivocamos, sino también el abrirnos a una posibilidad más eficaz de resolver cualquier situación. Entonces, el estar abiertos y aceptantes a la posibilidad de cambiar nuestras opiniones a pesar de que llevemos un tiempo pensando de una manera en específico, también nos servirá para ajustar nuestros planes personales cuando surgen imprevistos sin frustrarnos excesivamente. La situación sucede y no la podemos evitar. Lo que sí podemos manejar y gestionar es cómo reaccionamos ante la situación imprevista. Siempre existe la manera, a través del desarrollo de la flexibilidad cognitiva, de alcanzar un estado emocional y mental donde nuestras adversidades no nos comprometan emocionalmente y no nos desgasten per se emocionalmente. También es importante para entender diferentes puntos de vista en una discusión sin cerrarte a tu propia postura o a la postura con la que tú te sientes identificado o relacionado. Esto también te quita un montón de peso de encima, ¿no? O sea, estoy platicando porque quiero compartir y no estoy platicando porque quiero tener la razón. Aprender de la postura del otro a pesar de que sea muy distante de la postura personal o propia. Finalmente, aprender algo nuevo incluso cuando desafía tus creencias previas. El estar abierto a conocer, investigar, aunque esté muy alejado de lo que tú ya conoces o has investigado. Siguiente, por favor. Y bueno, en todo caso, sobre las funciones ejecutivas, ¿cómo es que podemos desarrollarlas? A continuación les explicaremos. Y es que, por ejemplo, para su desarrollo hay diversas estrategias que se utilizan en la clínica, que entre ellas está el mindfulness, que consiste en observar los pensamientos, las emociones y sensaciones, tal como surgen en el momento. La intención de esto es hacer una conexión con lo que es el ahora, el presente, ya no quedarse tan afligido con lo que está después, ni con el terror de lo que puede pasar próximamente, ¿no? Así a través de esto desarrollamos mayor claridad mental, nos regulamos emocional y tenemos una relación como más y una sensación más de bienestar. A través del journaling también es una de las posibilidades, que es la práctica de escribir de forma reflexiva y regular sobre las experiencias. En algún momento trabajando con enfermería tocó que el journaling era una de esas actividades que siempre tenían un efecto muy positivo en la forma en la que la gente se relacionaba no solo con sus pacientes, sino con ellos mismos, con su propio oficio. Todo este tipo de actividades pues ayuda a procesar lo vivido, a clarificar las ideas respecto a las que uno tiene en el momento de la práctica, a reflexionarlas, regula las emociones que llegaron a suceder, las trae también a la hora y pues de alguna forma fortalece el autoconocimiento, pues las actividades ya no se vuelven algo que pase antes, sino que es algo que se está llevando poco a poco conforme uno avanza en la práctica. Y asimismo tenemos el análisis de casos, que es una estrategia muy didáctica que consiste en el examinar situaciones reales o simuladas para identificar problemas, las emociones que se ven implicadas en el trabajo con el caso y las posibles soluciones. Esto ayuda a que todo sea más flexible, ¿no? Al abrir el espacio a un diálogo, el abrir espacio a un conversatorio respecto a
la forma en la que se desarrollan diversos casos, las opiniones, también fortalece al equipo y fortalece el pensamiento crítico individual. Esto también ayuda a la toma de decisiones y a la aplicación de habilidades socioemocionales y cognitivas, pues una de las bases para esto también es la comunicación, el saber cómo decirle al otro las cosas. Y bueno, por otra parte está el role-playing, ¿no? Aquí particularmente los juegos de rol, pues terminan una técnica en la que los participantes, pues, van planteando situaciones en específico y esto nos ayuda a mejor asimilarlas. Vemos que es una práctica previa a la vida real. Y este role-playing puede servirles tanto en una práctica con colegas como con los alumnos en en el mismo manejo de habilidades emocionales propias o precisamente buscando, como había mencionado anteriormente Patricio, la resolución de un caso por medio del análisis de esto, ¿no? A través del role-playing. Por otra parte, pues justo tenemos las autoevaluaciones. Y ahora con unas autoevaluaciones no significa ponernos y estar juzgando cada una de las partes que nosotros tenemos, sino estar constantemente dirigidos a que tenemos que esta reflexión y la valoración de manera consciente de lo que nosotros vamos, más bien de cómo nos vamos desempeñando, ya sea con nosotros mismos, con nuestro entorno, con 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 mi desempeño laboral incluso, ¿no? Más que nada favorece que tengamos un autoconocimiento, la autorregulación y el seguimiento de progreso en distintas habilidades, tanto socioemocionales como cognitivas, ¿no? Las autoevaluaciones son las cosas más difíciles que podemos hacer. Nosotros somos las personas menos objetivas cuando se trata de nosotros mismos, ¿no? Y a la par, también somos las personas que más nos conocemos. Entonces, al final tenemos que justamente hacer este ejercicio como de reflexión propia, que puede ser un poco difícil al inicio, pero conforme se va haciendo de manera constante, pues nos va ayudando un poco más a desenvolvernos más y poder tener una mejor autorregulación por medio de conocernos, un mejor progreso en nuestras habilidades emocionales, al saber cuáles son las que nos fallan, y pues, también en las cognitivas. Esta última puede ser un poco más difícil, y pasando de eso, pasamos a los ejercicios cognitivos, ¿no? Ahorita hemos estado mencionando mucho la flexibilidad cognitiva, pero pues cuando hablamos de ejercicios cognitivos en general, aquí nos referimos, y igual que los que les compartió Amanda ahorita por el chat, nos referimos a, en general, ejercicios de la cognición, de las funciones ejecutivas y demás funciones cognitivas que se encuentran dentro del cerebro. Y pues estas actividades son diseñadas para estimular funciones mentales, ¿no? Como la memoria, la atención, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la toma de decisiones y mil y un otras habilidades, ¿no? Y estas se pueden ver tanto de manera como en los recursos que ahorita que compartimos, como en otras cuestiones que incluso se pueden ver de una manera más lúdica. El ajedrez nos ayuda muchísimo a la planeación, el jugar uno, a pesar de que luego nos podemos enojar con el de al lado porque nos puso un más dos, nos ayuda muchísimo al ejercicio de la inhibición, a la flexibilidad cognitiva, incluso el jugar juegos de mesa con amigos, no solamente promueve estos ejercicios cognitivos, sino que también las habilidades sociales, ¿no? Entonces, son algunas de las estrategias que pueden servir para el desarrollo de esto, pero pues justamente ahorita, como les quiero recalcar, pues ahorita a pesar de que les compartimos algunas, pues existen varias y una infinidad de cómo se puede ir trabajando al respecto de esto. Particularmente los ejercicios cognitivos se encuentran en todos lados, desde jugar Candy Crush hasta hacer crucigramas, hacer engramas y demás cuestiones del día a día que pueden parecer un poco más repetitivas o un poco, pues más que nada juegos. El que sea divertido no significa que no estemos trabajándolos, ¿no? Y bueno, este, antes de continuar, Amanda nos quiere comentar algo. Sí, antesito de ya pasar a la parte didáctica de esto, que es el caso que les tenemos preparados para trabajar en grupo, quería comentarles que los recursos que les compartimos tienen tanto validación científica como significancia estadística en cuanto a la proporción de la eficacia de realizarlas para el desarrollo de las habilidades socioemocionales y funciones cognitivas. Esto quiere decir que está avalado por la metodología científica, que si nosotros realizamos las cosas que aquí les presentamos, la posibilidad de desarrollar
nuestras habilidades cognitivas y nuestras funciones ejecutivas está muchísimo más a nuestro alcance. Y como dijo Diego, pueden ser cosas que o pueden ser tediosas o pueden parecer muy simples o que pues no entendemos como pues en la estructura detrás de cómo es que algo así nos podría servir para el desarrollo de esto que es sumamente importante, por lo que los recursos no solamente les compartimos cómo hacerlo, sino también el bagaje o antecedente científico de por qué se dice que sirve para. Y pues también para que estén al tanto, porque en cualquier momento que nosotros encontremos algún otro recurso que consideremos que pueda servirles para esto, pues lo vamos a estar incorporando a la misma carpeta de Drive que ya les compartimos en estos momentos. Y ya. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, Amanda. Perdóname, Diego. Nos gustaría entonces invitarlos a que exploren. Si ya conocen y ya utilizan muchas de estas herramientas, nos gustaría pues que las profundizaran aún más o las innovaran tal vez con la información que les estamos compartiendo y si no, pues los invitamos a que sigan explorando y que ejerzan y practiquen con la flexibilidad cognitiva para incorporar nuevas estrategias o herramientas que les pudieran servir. Y bueno, pues ahora sí, Diego, continuamos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, ahorita les tenemos un caso clínico, ¿no? Un caso práctico. Y ahora, a diferencia de otros casos, ahorita lo que vamos a estar haciendo va a ser, nos vamos a dividir en sala, y cada quien va a estar con alguno de nosotros como alguien que le va a ir dando un poco las instrucciones sobre qué se va a hacer en dicho caso. Y ahora, este caso es un caso que se ideó precisamente para trabajar las funciones ejecutivas, particularmente la flexibilidad cognitiva. Y posteriormente, cuando nos dividamos a las salas, vamos a regresar acá por una reflexión final. En estas salas ya les seguirán dando sus instrucciones, ya sea Amanda, Patricio o la doctora Daniela. Pues, no sé, ya están, si ya se pudieron hacer las salas, Patricio. Ahorita ya. Diego, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a esta actividad, por favor? Claro que sí. Esta actividad tiene que tener alrededor de las 5:10, 5:12 para que tengamos tiempo para dar la reflexión final. Perfecto. Entonces, ya tan pronto se nos asignen a las salas, pues estarían siendo como justamente las instrucciones. De acuerdo, muchas gracias. Y nos vemos de regreso en la sala general. Así es. Nos Bien, vemos 5:10, 5:12, a más tardar. Perfecto. sí, Gracias. perfecto. Causar como cierto estrés, por así decirlo, dentro de la misma resolución de este. No sé si ahí puedan reaccionar ahí con una manita arriba o una palomita a aquellos que les causó un poco de conflicto el que el caso fuera como progresando de manera distinta conforme se iba deliberando. Este, en caso de que sí, en caso de que no, pues es totalmente esperable. Pero precisamente esto es lo que pasa cuando pues, nos encontramos en una situación más real, ¿no? A lo mejor en otra velocidad, a lo mejor en otro momento, pero precisamente la razón por la que nosotros le estamos dando como poco tiempo para la deliberación antes de que como que avance este mismo caso, es porque pues al final del día tenemos distintas situaciones ocurriendo todos los días que a veces escapan de nuestro control, en el aula, en los hospitales, en el día a día de cada uno de nosotros. ¿No? Y precisamente este caso práctico tiene como propósito ejemplificar la función de la flexibilidad cognitiva. Entonces, como les decía a los que se encontraban en mi sala, pues aquí fungieron como cierta deliberación dentro de Irene, ¿no? Aquí yo les decía que era la flexibilidad cognitiva la que estaba presente, ¿no? La flexibilidad cognitiva era justamente el rol del guía, el analista y por último el explorador, ¿no? Entonces,
todo el tiempo está esta flexibilidad cognitiva, buscando nuevos caminos, buscando los pros y los contras de estas decisiones, pero si uno de esos roles no se ve ejemplificado o no se ve bien tratado o no se ve en curso, todo lo demás se detiene, ¿no? Y a veces necesitamos de esa persona que nos recuerde los objetivos que tenemos para poder así cambiar de camino y no mantenernos en uno solo, ¿no? Por eso los roles específicos, ¿no? Y al final, los que funcionan como observadores, siempre ayuda a tener un externo que observe todo el proceso para ver si lo estamos haciendo de buena o no manera, ¿no? A veces la deliberación no se llega, a veces nos quedamos estancados en algún suceso y ese suceso decide por nosotros. Pero precisamente sobre cómo nos encontramos, ya sea dándole más importancia a explorar nuevos caminos, poniendo puntos negativos contra puntos positivos, o dando el recuento sobre lo que pasó y si nos estamos acercando, alejando de nuestros objetivos, lo importante es que esto colabore uno con otro para así poder agarrar nuevos caminos, ¿no? Entonces, esto es algo que les quería compartir, que les queremos compartir y que hemos estado practicando para presentarles a ustedes. Y les agradecemos mucho la participación que hayan tenido en las salas. Esperemos que haya sido de su agrado. Y esto sería todo por nuestra cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Maestra Muchas gracias, Daniela, Diego. adelante. Sí, doctora, muchas gracias. Pues bueno, sí, creo que para, por lo menos en mi sala, faltó tiempo. Estaban tan metidos, se ve que son tan profesionales que consideraron un buen de cosas y salían, aunque yo no lo complejizara. Se hacía como muy interesante la discusión, sin embargo, sí llegaron, cada uno cumplió con su rol, llegaron a la solución, creo, adecuada, pero pues está muy interesante. Esta es nada más una probada de cómo nos gustaría que ustedes se quedaran con la reflexión de cómo la educación que tenemos frente a las manos, quienes estamos dando clases, tenemos cada vez más claro que el desarrollo profesional se empata cada vez más con el desarrollo personal, o sea, uno está ligado al otro. Actualmente no podemos hablar de competencias o de educación o incluso ahora de innovación sin dejar, o sea, sin considerar solo el desarrollo académico o profesional, sin dejar de considerar el desarrollo personal. Entonces, especialmente en enfermería, donde se tienen que tomar decisiones muy rápidas y éticas, o sea, es una complejidad impresionante. Y claro, el escenario los lleva a decir, bueno, tengo que enfrentar las emociones del paciente, tengo que enfrentar mis emociones, tengo que enfrentar el contexto y toda la presión y la incertidumbre que está bajo mi responsabilidad. Y bueno, sin embargo, si no practicamos todas estas habilidades que vimos ahora, pues se vuelve prácticamente imposible. O sea, ustedes hacen una tarea, creo que mucho más compleja de la que incluso se pueda describir en un taller como este, ¿no? Pero pues fue solo una pequeña introducción a lo que ustedes nos gustaría que siguieran investigando y que siguieran practicando y esperemos que una de las tantas herramientas que vimos ahorita les haga eco en algún momento y les pueda ayudar tanto para ustedes en la vida personal como docentes o tutores clínicos, incluso para sus estudiantes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra Dani. Gracias a Diego, a Patricio y a Amanda por su trabajo en esta sesión. Ustedes pueden decidir quedarse o retirarse porque vamos a seguir con las actividades que tenemos todavía planteadas y les haremos llegar su constancia. La doctora Gandhi no está ahora, pero en unos minutos más la maestra Marcela Díaz nos va a dar unas palabras de cierre y pues bueno, en este momento seguiremos con nuestras actividades. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Muy doctora. genial. Muchas gracias por su colaboración. Gracias, maestra Gracias, Marce. maestra Marce. Hola, Bueno. qué gusto. Bueno, entonces ahora en el programa que tenemos para la sesión de hoy, como ustedes han sabido y han vivido, Perla Verónica Salinas Palacios, quien es estudiante de la maestría en enfermería, ha ido haciendo una evaluación de cada sesión y nos va a presentar ahora los resultados, porque pues esta es nuestra última reunión con estos fines y queremos presentarles a ustedes lo que hemos ido analizando a lo largo de este tiempo. Adelante, Vero. Muy bien, gracias, doctora, por el tiempo compartido. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Muy bien.
Yo les voy a compartir los resultados que obtuvimos a partir de la participación de los maestros que nos hicieron el favor de contestar las evaluaciones que se llevaron a cabo durante el seminario. Mi nombre, bueno, es la Verónica Salinas Paz Palacios, maestrante de enfermería, y como responsable la doctora González. A manera de introducción, pues comentarles que la universidad y la FENO asumen el compromiso de consolidar programas que fortalezcan los conocimientos y habilidades didácticas de las tutoras y tutores clínicos. Estas actividades se realizan en el marco del proyecto PAPIT IT 200-923, titulado Intervención psicoeducativa para el desarrollo de competencias de las tutoras y los tutores clínicos del POE para la mejora de la tutoría en las especializaciones. Como objetivo de esta evaluación, pues tenemos aquí que analizar las fortalezas y las áreas de oportunidad de las competencias transversales de las tutoras y tutores clínicos a través de la capacitación en línea con 8 sesiones. Como resultado, pues comentarles que tuvimos una audiencia de entre 26 y 37 participantes. Comentarles que el último día pues no se tuvo el registro de las participaciones por problemas técnicos, pero se registró este día aproximadamente 26 participantes. En promedio tuvimos un porcentaje de 27 participantes por día. También comentarles que en cuanto al promedio del campo de conocimientos, hubo bastante participación, con más sobre la participación en la atención a pacientes en estado crítico, con 7 participantes, neonatología con 4 participantes, perinatología, perioperatoria y nefrología con 4 participantes en promedio por sesión. También por sede hubo una gran audiencia, ya que estuvieron presentes 21 sedes con mayor participación, pues bueno, las sedes de la Ciudad de México, con un promedio de asistencia de entre 5 y 2 participantes por sesión. Y también tuvimos, en cuanto a género, un promedio de asistencia del 78% mujeres y 22% hombres. En la parte de la dimensión de la evaluación de la calidad del webinar, pues en el desarrollo, contenidos y cumplimiento de las expectativas del webinar, fue con un promedio de 22 y 25 participantes quienes nos manifestaron que estaban muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente con el 87% y el 13%. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, pues se obtuvo un nivel de conocimiento, sobre todo en lo que poseen antes del webinar, fue un poquito bajo porque, bueno, estábamos en la parte de inicio con un 16%, bueno, con un 37% y regular con 36%. Después de haber tomado el webinar, tuvimos una participación de muy bueno con el 57% y excelente con el 50%. También con una respuesta favorable en la aplicación de conocimientos adquiridos, con bueno el 18% y excelente el 81.5%. En lo que respecta a la dimensión de competencias transversales, pues la aportación para estas competencias, para el rol tutor, se obtuvo respuestas favorables donde los participantes respondieron que lo realizan constantemente en un 94% y pocas veces con el 6%. Y comentarles también que estas sesiones se encontraron disponibles en el canal de YouTube, donde hubo una respuesta muy favorable. A manera de conclusión, pues tenemos aquí que los participantes tienen un alto compromiso por la participación, ya que la audiencia estuvo conformada por 21 sedes ubicadas en los estados de la República como Tijuana, Tapachula, Oaxaca, León, Toluca, entre otros, y la Ciudad de México, con una mayor participación en donde predominó, bueno, el sexo femenino con el 78%, en donde la percepción del webinar en general fue del seminario altamente positivo, destacando la calidad de su desarrollo y contenido ofrecido y cumplimiento de expectativas en un 87%. En cuanto al nivel de conocimientos, pues se observaron mejoras significativas, ya que los participantes reportaron
un avance desde un nivel bueno o regular con 0.4% hasta muy bueno con el 18.1%, demostrando una excelente capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos con el 81.5%. En cuanto al fortalecimiento de las competencias transversales, los asistentes mostraron una aplicación sistemática de dichas competencias en función tutorial, ya que refleja esta efectividad del seminario web con un 94%. Aquí las áreas de oportunidad detectadas en cuanto a las competencias transversales, aunque la mayoría de los participantes reportaron una implementación constante con el 95%, se detectó un segmento que señaló una frecuencia baja del 5% en su uso. Este hallazgo pues sugiere la necesidad de investigar con mayor profundidad las causas subyacentes, lo cual permitirá ajustar el contenido, mejorar los mecanismos de seguimiento o fortalecer el acompañamiento, así con el fin de lograr una implementación más personalizada. En cuanto a la profesionalización, pues buscar incidir en una mayor profesionalización y generación de evidencia de investigación y documentación de las mejores prácticas para consolidar el impacto de la capacitación en la práctica tutorial. Creo que Estas hasta ahí son las referencias terminas. bibliográficas. Ahí déjalo. Bueno, agradecerles. También aquí está la liga para No, el Vero, alumno. ahí déjalo, Sí, ahí déjalo. A eso vamos a regresar después. Si luego me pones esta diapositiva, te lo voy a agradecer. muy bien. Muchas Bueno, pues les gracias, Vero. agradezco. Gracias a ti, Vero. ¿Algún comentario al respecto de lo que nos presenta Verónica? Pues yo creo que es un análisis rápido, pero desde mi punto de vista muy enriquecedor, que evidencia el compromiso de los coordinadores y tutores que estuvieron conectados después de su jornada laboral, después de su turno, yendo corriendo a casa. Entonces creo que evidencia el interés de la plantilla académica del PUE por estar cada vez más actualizado, y creo que pues en lo particular, ahorita tenemos 49 sedes, y para hacer como el primer proyecto que se hace de manera transversal, yo creo que es muy bueno que casi el 50% haya estado atento y hizo eco de la invitación. Me parece pues muy bueno y con muy buenos logros. Gracias. Gracias, nuestra Marce. Doctora Marta Lilia. Gracias, buenas tardes. Pues yo creo que los organizadores, doctora, usted, la doctora Ponce, por supuesto el PUE, se tienen Sí, que sentir, se sienten muy satisfechos porque creo que los alcances, por supuesto que las expectativas siempre son al 100, pero me parece que los claro. alcances son excelentes, y estoy segura también que los aprendizajes tendrán una repercusión, digamos que a mediano y a corto plazo, con la implementación de muchos de los aprendizajes que vimos aquí en estas sesiones de webinar. Pues yo solamente quiero felicitar a todo el equipo, a todos los ponentes, por supuesto, y claro que también a los tutores que se dieron la oportunidad de participar, porque como comenta la maestra Marce, es muy complicado nuestra jornada laboral normal y aparte esto, pero esto habla de el interés que tienen en desarrollar un proceso de tutoría más efectivo, con la intención de que el seguimiento del alumnado sea mejor y que los especialistas sean de altísima calidad. Muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias, doctora Bernal. Bueno, pues para acabar con la cereza del pastel, Grecia, ¿dónde estás, Grecia? Sí, doctora. Nos va a presentar el análisis que hicimos sobre las fotovoces que nos entregaron. Quiero decirles en este punto que fue un verdadero reto para nosotros analizarlas para que ustedes pudieran darse cuenta de lo que implicó, pero todo trabajo que han hecho, todo el trabajo lo hemos tomado en serio para decir dónde estamos, cómo vamos, qué pasó. Entonces ahora le voy a dar la voz a nuestra pasante recién egresada de la licenciatura en enfermería, Grecia Abril Martínez Austin, que está trabajando conmigo en algunos proyectos y que ella nos va a presentar el análisis de fotovoz. Adelante, Grecia. ¿Se ve bien?
Sí, sí se ve perfecto. Bueno, buenas tardes. Les vamos a presentar de manera rápida pues el análisis de fotovoz que estuvimos realizando a lo largo del seminario, un poco lo que vamos a ver. Y bueno, retomando lo que es la fotovoz, pues bueno, la fotovoz es, como ya lo fueron trabajando a lo largo de las sesiones, es una técnica en la que las personas por medio de una fotografía representan una parte de su entorno o su realidad y a través de la narrativa o el diálogo que acompaña esta imagen, pues nos permite comprender el contexto de dónde surge esta fotografía, qué sentido tiene lo que estamos viendo. Bueno, este es el acrónimo que han estado trabajando para los trabajos de Fotovoz, las 6 preguntas iniciales, qué muestra la imagen, qué está pasando realmente, cómo se relaciona con la lectura previa, la fortaleza que muestra, qué nuevos conocimientos muestra y cómo te empodera esta imagen. Bueno, ahora sí, pasando al análisis. A partir de todas las respuestas que nos brindaron con sus trabajos de Fotovoz, decidimos clasificarlos en categorías. Estas categorías pues van a plasmar los temas o las palabras clave que se vieron reflejadas en cada una de las preguntas. Y bueno, están reflejadas aquí como nubes de palabras. En la primera pregunta, que es ¿qué muestra la imagen? La categoría que más se vio reflejada fueron las habilidades técnicas especializadas con una frecuencia de 14 personas, la educación y aprendizaje con una frecuencia de 12 y algunas otras con menor frecuencia, pues fueron la ética y la metodología, el acompañamiento tutoral, la reflexión crítica y narrativa y la interacción y el diálogo. En esta categoría pues se vio reflejada en las imágenes pues los estudiantes, su proceso de aprendizaje a través de la capacitación, los cursos, acompañados de sus tutores. Luego tenemos qué está sucediendo realmente en la imagen. Tenemos la categoría de educación y aprendizaje nuevamente con 18, las habilidades técnicas especializadas, el acompañamiento tutoral y pues en menor frecuencia la interacción y el diálogo, la reflexión crítica y narrativa y también el empoderamiento y la transformación. Luego tenemos cómo se relacionaba la imagen con la lectura, en este caso que es la conferencia previa, cómo se relaciona la imagen. Tuvimos mucho también la educación y el aprendizaje, la reflexión crítica y narrativa, el empoderamiento y la transformación, las habilidades técnicas especializadas, ética y metodología, y en menor frecuencia, pues la interacción y el diálogo y el vínculo afectivo con los pacientes. Luego la siguiente pregunta, ¿qué fortaleza muestra la imagen que estamos presentando? Tenemos las habilidades técnicas especializadas, el empoderamiento y la transformación, la educación y el aprendizaje, la interacción y el diálogo, la reflexión crítica y narrativa y algunas otras como la capacitación para aprender colaborativamente y las habilidades emocionales. Dentro de este rubro se vio reflejado una conexión significativa entre el estudiante y el tutor. Y bueno, esto también forma parte de una fortaleza ya que ayuda mucho a la motivación que se le da al estudiante para que pueda seguir desenvolviéndose en su entorno clínico y académico. Luego tenemos qué nuevos conocimientos muestra la imagen. Tuvimos mucho las habilidades técnicas especializadas, educación y aprendizaje, la interacción y el diálogo, el empoderamiento, la reflexión crítica y narrativa, y también pues los recursos didácticos de aprendizaje y la capacitación para el personal de enfermería. En esta parte también es importante mencionar que se vio reflejado la manera en que no solamente el tutor le brindaba el conocimiento al estudiante, sino también hacían partícipe a los estudiantes de construir su propio conocimiento. Y finalmente, la última pregunta, que es ¿cómo te empodera la imagen que estás presentando? Pues sí, se vio mucho esta parte del empoderamiento, la educación y el aprendizaje, la interacción y el diálogo, la reflexión crítica y narrativa, el acompañamiento tutoral, las habilidades técnicas y pues también hacer mención de que se vio reflejado
el lenguaje inclusivo, que como lo habíamos visto en sesiones anteriores, pues es una parte fundamental para desenvolverse entre nosotros como sociedad. Y pues sí, hubo varios trabajos que incluyeron esta parte de la inclusión. Y pues bueno, estas son algunas de las imágenes que nos compartieron a través de sus trabajos de fotovoz. Y a lo largo del seminario recuperamos un total de 66 trabajos de fotovoz, lo cual fue pues un resultado gratificante, ya que sí fueron varios trabajos y pues sí plasmaron mucho esta parte del sentido de reflexión y aprendizaje. Y bueno, para finalizar queremos pues retomar esta parte de la creatividad que tuvieron también con los títulos de sus trabajos, que fue una parte muy importante, ya que con el simple título pues nos daban a entender muchos significados y pues cada una de estas palabras engloban perfectamente el sentido de enfermería. em, el respeto, la enseñanza, la empatía y pues también este sentido humano que nos acompaña en cada una de las prácticas de enfermería. Y pues también nuevamente agradecerles esta colaboración de presentarnos sus trabajos de fotovoz, de compartir con nosotros estas fotografías. Muchas gracias, mi querida Abril Muchas gracias. Austin. Comentarios al trabajo que nos está presentando Abril. Grecia Abril, por favor, si quieres dejar de compartir. Muchas gracias. Gracias, maestra Daniela. Lucy, adelante. Así como dicen, una imagen dice más que mil palabras, y lo que ellos están reflejando aquí es esa pasión por su trabajo, ese respeto por lo que hacen, ese entusiasmo, y pues nosotros lo sabemos porque los escuchamos pues en las diferentes reuniones que tenemos, pero ver cómo lo plasman también destaca su parte artística, ¿no? La sensibilidad para tomar una foto con claridad, con cambios de luz, con un buen enfoque, espontáneo. Pues la verdad es que es un trabajo muy bonito, es una técnica reflexiva muy interesante y bueno, pues yo lo aprendí en otro momento que usted nos hizo también este trabajo y ahora lo veo como en conjunto pues crea lo que diríamos, como decían los profesores anteriormente, en una analogía, un ramillete hermoso de flores de todos nuestros coordinadores. ¿Verdad que sí? ¿Qué cierre con broche de oro? Caray. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Abril. De todas maneras, todo esto va a quedar grabado. Abril va a empezar a trabajar su tesis de licenciatura conmigo con este tema. Y pues ha hecho un gran trabajo, Abril, porque todo lo que está detrás, pues es un análisis cualitativo muy importante. Aunque ahorita dijimos, ¿cómo lo presentamos que sea como muy significativo para ustedes? Pues nos fuimos así como con frecuencias, pero no porque sea ese el resultado final que vaya a tener. Ella lo está haciendo y lo ha hecho bastante bien. Ahora me toca un poco a mí, pero yo le voy a ceder la voz a Anabel Benítez, Salvador, porque como ustedes saben, esto es todo un trabajo que ha estado avalado por un proyecto PAPIT del que soy responsable, y hemos elaborado un instrumento que al final tiene que servirnos gracias a ti, Marisela, para sus estudiantes. En la evaluación que estamos haciendo participan tanto tutores como estudiantes. Entonces desarrollamos un instrumento que ya lo han aplicado estudiantes antes, pero ahora lo revisamos con expertas en instrumentos y Anabel es una de ellas. Es de la Facultad de Psicología, es experta. Me ha ayudado en cuánta cosa, Anabel. No puedo ni decir en cuántas cosas han dado. Pero Anabel, si nos puedes presentar brevemente el cuestionario de manera muy general que les mandaremos a los coordinadores para ver si es posible que lo compartan con sus estudiantes, pues sería ideal. A ver, Anabel, tienes la palabra.
Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, les presento brevemente aquí en forma de visión para que sea más rápido. Bueno, todos y todas están conscientes de las competencias que tienen y hasta cierto punto qué tanto le ponemos atención a ciertas competencias sobre otras en el actuar con el estudiantado. Sin embargo, es importante tener esa retroalimentación por parte del estudiantado, de tal manera que este instrumento muestra y busca medir las competencias de los tutores y tutoras para obtener datos certeros que nos permitan entender cómo se está haciendo este actuar dentro del programa de tutorías. Y bueno, su fin es fortalecer a final de cuentas el desarrollo de las competencias de tutores y tutoras del programa. En una primera parte, les voy a explicar brevemente de qué trata, como ya lo mencionó la doctora. Esto es parte de un proyecto de investigación, el número 139 del ENEO, y bueno, se le da una visibilidad, como claramente tiene que ser, y las instrucciones generales. En una sección primera, datos generales, datos estadísticos completamente, y en una segunda sección se van a evaluar bajo 3 dimensiones principales, que sería la genérica, la disciplinaria y la docencia y la didáctica, perdón. ¿Cuáles son las competencias que los tutores y las tutoras muestran y que el estudiantado detecta o visualiza y qué tanto se da? Cabe destacar que esto es con el fin simplemente estadístico de analizar en qué punto estamos y que esto va a servir como retroalimentación tanto para tutoras como para tutores. No es otra situación, en ningún momento se va a poner en tela de juicio el actuar de tutores y tutoras, sino que es importante ver qué es lo que está pasando, cómo del otro lado el estudiantado percibe nuestro actuar hacia ellos, ¿no? Probablemente haya cuestiones que uno logre decir, bueno, esto está pasando, esto no lo había detectado y eso sería una excelente oportunidad para detectar estas áreas de mejora. Y bueno, finalmente sería todo para el estudiantado. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Anabel. Pues entonces les vamos a compartir una liga. Estas se las vamos a hacer llegar a través de la maestra Marce o de la doctora Ponce. No la pongamos aquí para que ustedes la puedan compartir con sus estudiantes y nosotros solo para fines estadísticos podamos cumplir con lo comprometido en este proyecto. Y bueno, pues estamos llegando al final, final, ¿verdad, maestra Marce? Así que le daré a la maestra Marce la voz para que haga la clausura y el cierre del webinar que hemos tenido, que tuvo lugar de marzo a la fecha de hoy, ininterrumpidamente con diferentes académicos que nos vinieron a hablar de temas identificados como áreas de oportunidad en el diagnóstico y estamos entregando unas cuentas que verdaderamente yo me siento satisfecha. Le doy la voz, maestra Marcela Díaz. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que cuando uno inicia el proyecto tiene uno pues muchos sentimientos de cómo nos va a ir, ¿no? Pero ver estos resultados, estar en las sesiones de webinar, creo que pues todos los que estamos aquí es porque nos gusta el aprendizaje, nos gusta innovar, nos gusta pues lo que hace y nos ofrece la facultad. Agradecerle a usted, doctora, que siempre desde que vino aquí al posgrado, ese ha sido su interés hacia nosotros, que tengamos un modelo de tutoría, que implementemos en la tutoría. Y creo que esto es, yo siempre les externaba, no nos dan cursos de tutoría y es lo que nos miden, ¿no? Entonces, hoy puedo ya decir que ya hay varios cursos de tutoría que se han preparado para todos nosotros. Y sí quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento primero a quienes diseñaron esta actividad académica, a usted, a la doctora Gandhi Ponce Gómez, que siempre pues viendo cómo mejorar la calidad de la tutoría, dado que es nuestro modelo pedagógico mediante el cual nos toca formar especialistas. Y la otra parte, como ya lo reitero, es a quienes estuvieron y que hoy formaron parte de las estadísticas, ¿no? Que los 25, que los 37, que los 32, pues aquí estuvimos al pie del cañón y creo que la técnica que usted nos ha innovado, porque esa es una realidad, innovó usted aquí
en cuanto nos pidieron un trabajo y creo que se quedó con nosotros y es una manera de evidenciar lo mucho que se hace, pero lo poco que se puede visualizar en un trabajo así, pero creo que ustedes se quedan con ese enriquecimiento y nosotros ahorita que usted nos los comparte. Como coordinadora del PUE, quiero agradecer a todos los profesores invitados que estuvieron y hicieron su mejor aportación a nosotros como plantilla académica, como profesores universitarios, a quienes son nuevos y estuvieron aquí con ese interés, pues muchísimas gracias a su equipo, doctora, que la acompaña y que a través de un link, a través de generar salitas de trabajo, pues aquí se vio todo ese trabajo de equipo que a veces uno no lo ve. Entonces, pues muchísimas gracias y pues hoy llegamos a este final y me solicitó la doctora Gandhi, pues formalmente nos pongamos de pie, todos desde donde estemos y declaremos mm, formalmente concluido esta capacitación a todos los tutores y ojalá que en el segundo, que se haga en la segunda versión, pues acudamos más porque tenemos un cambio ahorita generacional de coordinadores. Tengo más del 50% que se está cambiando y creo que esto ayuda mucho. Entonces, doctora, gracias por su contribución, gracias a su equipo, gracias a los profesores invitados, a la doctora Gandhi igual, muchísimas gracias. Y a los, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias y que a pesar de todo el cansancio y todo, pues aquí estuvimos. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, de todo corazón, mi agradecimiento como coordinadora del PUE. Gracias Muchísimas a usted, maestra gracias. Marcela.